Entonces, como les iba diciendo, vamos a empezar con la distribución de Poisson, que básicamente es, bueno, nos sirve para ver el tipo de probabilidades donde se hace una comparación entre razones de cambio, tasas de cambio más o menos, llamadas por minuto, bacterias por... Ahí sí, no puedo hablar un poco más fuerte, estoy gritando ahorita, estoy un poquito mal de la garganta. Y voy a tratar de hablar un poco más fuerte, pero es raro. Ahí creo que se escuchaba normal. ¿Se escucha bien? No, más o menos. Sí, se escucha. Sí, sí, se escucha. Ah, ya. Entonces voy a tratar de hablar un poquito más fuerte. Entonces, como les iba diciendo, la distribución de Poisson más o menos nos sirve para calcular las probabilidades siempre y cuando estén a una razón de cambio. Siempre van a ver en sus ejercicios bacterias por metro cuadrado o llamadas por minuto, o en este caso, de este ejercicio, razón de 4 bacterias por centímetro cúbico. Y para este tipo de ejercicios nos sirve directamente la distribución de Poisson. Esa es la probabilidad más elemental de esta distribución. Entonces, esta es su formulita. La probabilidad de x cuando vale igual a x minúscula es lo que vamos a ir variando, ¿no? Esta x para cualquier x. Es igual a lambda, que es lambda elevado a la x por e a la menos lambda, dividido entre x factorial, donde lambda es igual a la media y a su varianza para esta distribución. Entonces, directamente con el ejercicio vamos a ir aplicando lo que es la formulita. Para este ejercicio me dice, se sabe que un líquido en particular contiene ciertas bacterias a una razón de cambio, ahí siempre, bueno, podemos ir resaltando o observando o colocando mucha atención, a una razón de 4 bacterias por centímetro cúbico. Aquí lo he puesto así porque no podía colocar centímetro cúbico en su texto de este programa. Y me dice, se toma una muestra de 1 centímetro cúbico. El inciso A me pregunta, ¿cuál es la probabilidad que la muestra no contenga bacteria alguna? Entonces, para comenzar a resolver este ejercicio, siempre tenemos que colocar nuestras razones de cambio de forma separada. En este caso nos dice 4 bacterias por centímetro cúbico. Entonces lo vamos a colocar de esta forma. 4 bacterias por centímetro cúbico, es decir, cada 1 centímetro cúbico. Esa es mi razón de cambio, o esa es mi razón. Ahora, para el primer inciso me dice se toma 1 centímetro cúbico. Eso lo reemplazamos aquí. Vamos a hacer una pequeña regla de 3. Eso puede ser cualquier número. En este caso es 1 centímetro cúbico exactamente. Centímetro cúbico. Y aquí es donde aparece el lambda. Lambda va a ser igual a eso. Entonces lo que nosotros queremos hallar es el lambda. Lambda, por regla de 3, sabemos que va a ser igual a esto por esto dividido entre esto. Entonces va a ser 1 centímetro cúbico por 4 bacterias, directamente como lo voy a colocar, dividido entre 1 centímetro cúbico. Esto con esto se anula y me queda que el lambda es igual a 4 bacterias directamente. Es el lambda. Es lo único que me interesa. Ahora, para responder al inciso, la probabilidad siempre me va a preguntar en las mismas unidades del lambda. En este caso, la X tiene que estar en las mismas unidades del lambda. En este caso estamos hablando de bacterias para lambda. Entonces el X me tiene que preguntar en bacterias también. Por ejemplo, me dice aquí, ¿cuál es la probabilidad que la muestra no contenga bacteria alguna? Entonces, para que no contenga bacteria alguna, X debería ser igual a 0. Eso lo reemplazamos en nuestra fórmula que tenemos aquí de la distribución de Poisson y directamente calculamos. Entonces aquí va a ser la probabilidad cuando X toma el valor de 0 igual a lambda elevado a la X. Para nosotros lambda, para este inciso, es igual a 4 elevado a X, 0, multiplicado por E a la menos lambda, lambda sigue siendo 4, dividido entre
X factorial. En este caso, 0 factorial. 0 factorial es directamente 1. ¿Cuánto es a la menos 4? Si alguien está con su calculadora y lo puede calcular. Aquí lo voy a aclarar, ¿no? Aquí estamos hablando de bacterias. El X tiene que estar en las mismas unidades del lambda. Eso no lo van a ir confundiendo porque es un poquito confuso. A veces les preguntan en una cosa y están respondiendo en otra cosa. Esa es la única complicación de esta parte de la distribución de Poisson. Entonces siempre tienen que igualar sus dos. 0,0183 allá. 0,183. Lo pueden dejar ahí o colocarle un recuadro aparte. Esta es la primera probabilidad que me estaba pidiendo. 0,0183. Entonces, hacemos lo mismo para el inciso B, pero por lo general, casi por lo general, siempre hay que cambiar el valor del lambda. A menos de que te diga que sigue con las mismas condiciones del anterior ejercicio, bueno, del anterior inciso. Para este inciso cambian las condiciones. Me dice cuál es la probabilidad que en un medio de centímetro cúbico haya por lo menos una bacteria. Entonces, esto está cambiando ya para este inciso. Para el primer inciso le hemos tomado simplemente como un centímetro cúbico. Para este caso, lo que se conserva constante es esta parte, la razón de cambio, ¿no? La razón que nos da en el enunciado. Eso es lo que se conserva. Aquí sigue siendo 4 bacterias en un centímetro cúbico. Abajo es donde va a cambiar el lambda. El lambda va a ser igual a, o bueno, va a estar a un medio de centímetro cúbico. Y hacemos lo mismo, la misma reglita de 3 para determinar lambda. Esto por esto dividido entre esto. Sabemos que nos va a quedar en bacterias, ¿no? Para este caso. Dividido entre 1. Aquí directamente es 2. 2 bacterias. Y ya tenemos nuestro valor de lambda. Una vez teniendo el valor de lambda, nuevamente podemos calcular nuestra probabilidad. En este caso, ¿qué nos pide? Que haya por lo menos una bacteria, nos dice. Por lo menos. Entonces, X debe ser mayor o igual a 1. Porque dice por lo menos, entonces dice como mínimo 1. Pueden ser más. Entonces, como mínimo 1 es mayor o igual a 1. Esa es la probabilidad que me está pidiendo. ¿Eso a qué tendría que ser igual? A una sumatoria, ¿no? En este caso, como el dominio de X está definido desde 0 hasta infinito, va a ser complicado ir por ese lado. Es decir, tendríamos que hallar la probabilidad de cuando X vale 1 más la probabilidad cuando X vale 2 y así infinitamente. No tiene límites X. Una forma más fácil de hacerlo, o bueno, la forma en la que se hace siempre, es haciendo por el lado del complemento. Esto va a ser igual a 1 menos la probabilidad cuando X es menor a 1. Es decir, todo lo que está hacia la izquierda. Esto es todo lo que está hacia la derecha, pero podemos hacerlo por el complemento de 1 menos esa probabilidad. En este caso, la probabilidad cuando X es menor a 1 es directamente la probabilidad cuando X es igual a 0. Entonces tenemos que hallar esa probabilidad cuando X vale 0. Entonces directamente cuando X vale 0, mi probabilidad va a ser igual a lambda. Lambda es 2 elevado a la X, 0. Multiplicado por E a la menos lambda, eso es 2. Dividido entre X factorial, que es 0 factorial. ¿Eso cuánto me da? Esto es 1, esto también es 1. E a la menos 2 directamente, para este caso. Cero coma 1353. Gracias. Y los reemplazamos aquí arriba. Entonces, la probabilidad de que X sea mayor o igual a 1 va a ser igual a 1 menos 0,1353. ¿Cuánto es eso?
0,8647. Gracias. 0,86. 47, ¿no? Sí. Entonces, esa es la probabilidad que estábamos buscando. Por el lado del complemento, en muchos casos, cuando nos piden mayor o igual, es más fácil o más directo, porque nos implica menos sumatorias. En este caso, como lo estamos, o si lo podríamos hacer de este lado, tendría que ser igual a la sumatoria, si vamos por este lado, ¿no? Por el lado de la derecha, la sumatoria de esta distribución. En este caso va a ser 2 elevado a la x, ¿no? Por e elevado a la menos 2 dividido entre x factorial. Si quisiéramos hacer sumatorias. X, ¿desde dónde va a ir? Desde 1 hasta el infinito. Se puede hacer sumatorias al infinito, ¿no? Hay propiedades y todo eso. Pero mucha complicación. Por este lado es más fácil, más directo. 1 menos el complemento. Cualquiera de los dos tendría que salirles el mismo resultado. Ayer lo hemos verificado en la parte de la binomial. La de la Poisson no es tan fácil hacer esta sumatoria al infinito, ¿no? Hay propiedades y todo eso, pero no les recomiendo ir por ese lado. Por el complemento directamente. Cuando nos piden mayor o igual, ¿no? Para la Poisson. Otra cosa que me estaba olvidando decirles es que el dominio de X para la Poisson viene desde 0 hasta infinito. Puede ser cualquier número. Y parecido a la binomial. Va desde 0 hasta infinito. Puede tomar cualquier número, ¿no? De la binomial es desde 0 hasta el valor n de la muestra que tenemos. De esto es de 0 a infinito, no importa el número que sea. De la geométrica, la que hemos visto ayer, la geométrica, su dominio es desde 1, porque está en función a intentos. Para que suceda el experimento, tengo que intentar por lo menos una vez. Entonces no hay x igual a 0 para la geométrica. En la binomial y la Poisson comienza en 0. ¿Alguna pregunta hasta esta parte? Vamos a hacer otro más de refuerzo para esto, para que se entienda un poco mejor. Sí, en la parte de cuando estamos resolviendo por el complemento 1 menos la probabilidad de x sea menor a 1 y al lado lo pone es igual a 1 menos la probabilidad de x igual a 0, ¿eso cómo lo hizo? Ahí. A ver, lo voy a tratar de colocar de una forma gráfica. Esto tal vez no se esté entendiendo bien. ¿Dónde está? Aquí. De una forma gráfica. Voy a colocar. Aquí me voy a dar valores cualquiera, ¿no? Tiene su probabilidad. Cuando vale 0, tiene su probabilidad. Digamos que está aquí. Cuando vale 1, digamos que está aquí. Cuando vale 2, así, así. Y esas son las probabilidades, ¿no? Su grafiquita, ¿no? En función de su distribución de probabilidad. Esta es. Digamos que esto es 0, aquí es 1, 2, 3, 4, 5, 6, y aquí esto va a ir hasta el infinito. Aquí cuando nos dice o nos pregunta la probabilidad de x mayor o igual a 1, es decir, cuando x adopta este valor 1, cuando adopta este valor 1 y cuando adopta valores superiores, es decir, tengo que calcular esto, esto y esto, y bueno, todo lo que le sigue hacia la derecha. Otra forma, bueno, por el lado del complemento, en este caso le he puesto 1 menos cuando x vale menor a 1. En este caso, el único que me queda es 0, ¿no? Por eso le he puesto la probabilidad de que x es igual a 0. Aquí se tendría más, es decir, cuando vale menos 1, puede haber también valores negativos. Cuando vale menos 1, tendría que sumarlo eso más, ¿no? Aquí, más la probabilidad cuando x es igual a menos 1, si existiese, hacia la izquierda, ¿no? Le estoy sumando todo lo que es hacia la izquierda y le estoy restando al valor total de la probabilidad, que siempre me debería dar 1. Entonces, como en este caso simplemente a la izquierda de esto, como menor a este 1, tengo el 0, simplemente le resto cuando x vale igual a 0.
Si habría más a la izquierda, tendría que sumar de esos dos, o bueno, los que haya. En este caso no hay más, directamente cero. ¿Se ha logrado entender? O bueno, me he explicado bien, no sé. Sí, sí, está Posi, gracias. Entonces, eso le sirve para hacer cualquier complemento, ¿no? Si digamos, para cualquier distribución, ya sea Poisson, binomial o normal, o bueno, binomial o geométrica, nos piden mayor o igual a 2, digamos, pueden hallarlo por el lado de la derecha, sumando esto, o por el lado del complemento, si me piden mayor o igual, ahí tienen que también saber diferenciar, ¿no? A ver, lo voy a borrar estas grafiquitas, porque eso es lo que se complica más esta parte de las distribuciones, en esa parte de las igualdades. Y, por ejemplo, para una probabilidad X mayor a 2, ¿qué debería hallar? Desde el 3, no me dice el 2, no me dice mayor o igual, me dice mayor al 2, ¿no? Entonces tengo que comenzar en el 3 mi sumatoria. 3, 4, 5, 6 y hasta donde sea. Me pide mayor o igual, considero el 2. Entonces mi sumatoria la comienzo en 2. Cuando me dice menor, probabilidad de X menor, le voy a borrar esto de aquí. Cuando me dice la probabilidad de X menor a 5, por ejemplo. Entonces, ¿qué valores voy a considerar? No voy a considerar el 5 porque me dice menor a 5. Entonces, solo voy a considerar el 4, el 3, el 2 y hasta donde sea su valor mínimo. Entonces, de esa forma, cuando me pide menor, entonces voy a la izquierda. Cuando me pide mayor, voy a la derecha. O por el complemento, esto también va a ser igual a 1 menos la probabilidad cuando X es mayor o igual a 5, es decir, cuando voy por el otro lado, es decir, por este lado. Voy a considerar estos otros valores, por eso lo coloco mayor o igual. Tengo que considerar el 5, el 6 y cualquier número que esté hacia la derecha. Lo mismo para el 2. Esto es igual a 1 menos la probabilidad cuando X es menor o igual a 2. Es decir, aquí tenía el 2, he considerado mayor a 2 en 3, en 4, ¿no? Todas esas sumatorias. Por el otro lado puede ir menor o por el otro lado del complemento, ¿no? La probabilidad cuando X es menor o igual a 2. Considero todo lo que está por debajo del límite que me he puesto, en este caso será el 3. Entonces considero esto y hasta el valor principal que yo tengo. Entonces, de esa manera, ah, aplicamos lo que es esta parte del complemento. Si quieren, se pueden graficar, ¿no? Para entenderlo así un poco mejor. Son dos, bueno, por la parte del complemento en muchos casos es más fácil hacer, porque aquí a veces son sumas infinitas y no se va a poder calcular esas sumas. Si no, se puede calcular hacia la derecha, todo lo que se tiene hacia la izquierda, es decir. Entonces, si alguien tiene alguna duda, igual puede hacérmela ahorita. Igual vamos a volver a repasar esta parte de Poisson más que todo, y esto de los complementos también. Bueno, espero que esté claro. Entonces, voy a pasar al siguiente ejercicio. Aquí me dice, una central recibe 5 llamadas por minuto. El inciso me pide hallar el tiempo promedio entre llamadas. Esto es simplemente invertirlo esto, ¿no? Bien, lo voy a anotar a todos. El inciso A me da de dato que tengo 5 llamadas por un minuto. Esa es la primera relación que yo tengo. En 5 llamadas tengo en un minuto. Me dice hallar el tiempo promedio. Aquí lo puedo hallar en minutos o en segundos. Aquí como en el inciso B me está preguntando en segundos, lo voy a volver a segundos. Un minuto es igual a 60 segundos. Eso por conveniencia, ¿no? Para que el inciso B esté en la misma unidad. 60 segundos, ya que va a ser igual el tiempo promedio entre llamadas. Va a ser igual al tiempo dividido entre el número de llamadas. Número de llamadas. En este caso ya tenemos el tiempo. Es 60 dividido entre 5. 60 dividido entre 5. Esto es igual a 12, ¿no? 12 segundos por llamada. Por llamada, ¿no?
Ese es el tiempo entre llamada y llamada, 12 segundos, básicamente. Eso es lo que me pide el inciso A. Bueno, no es tan de probabilidad eso, pero igual se lo puede calcular. O también lo pueden dejar en minutos, ¿no? Como estaba al principio. Para el inciso A, eso sería. Inciso B. Me pide hallar la probabilidad de que el tiempo entre llamadas sea más de 30 segundos. Hallar el tiempo, la probabilidad de que el tiempo entre llamadas sea más de 30 segundos. Entonces, primero voy a calcular mi lambda. Voy a volver a mi relación, la principal que tenía. 5 llamadas en 60 segundos. Voy a trabajar en segundos. En 60 segundos. Tengo esa primera relación. Ahora, ¿qué me da de dato? Sea más de 30 segundos. En este caso, tengo que me está pidiendo el lambda en segundos, entonces el lambda tiene que estar en segundos, porque mi x está en segundos. Y aquí, entre llamadas, el tiempo entre llamadas, aquí le falta algo al enunciado, creo. Así. Aquí me había olvidado anotar el tiempo entre dos llamadas. Me he olvidado anotar eso. Eso le faltaba entre dos llamadas. Entonces, aquí voy a colocar llamadas y ahí va a estar lambda. De la misma forma, voy a calcular el valor de lambda, porque tiene que estar en segundos. Lambda va a ser igual a 2 por 60 dividido entre 5. 2 por 6 es 12, 120 entre 5, ¿cuánto es? 24. Tengo el lambda es igual a 24 segundos, ¿no? Tiene que estar en unidades. Aquí tengo dos llamadas, 60 segundos, bueno, 2 por llamadas, llamadas sobre 60 segundos, sobre llamadas, llamadas con llamadas se va y me queda simplemente segundos. Ya tengo mi valor de lambda. Ahora, mi probabilidad que me están pidiendo x está en la misma unidad de esto. Me dice sea más de 30 segundos. Entonces, cuando me dice más, mayor, mayor a 30 segundos. Esto va a ser igual. Lo voy a hacer por el lado del complemento. Como les decía, este lambda puede ir, o bueno, este valor de x puede ir hasta infinito. Tiene que, bueno, para este caso tendría que comenzar en la probabilidad cuando x es igual a 31 más la probabilidad cuando x es igual a 32 y así sucesivamente. Lo vamos a hacer por el lado del complemento. 30 va a ser a 1 menos la probabilidad cuando x es menor o igual a 30. Menor o igual a 30. Entonces, tenemos que calcular esta probabilidad. Probabilidad cuando x es menor o igual a 30. Aquí vamos a tener el valor de lambda, lo reemplazamos. O bueno, primero podemos colocar siempre la formulita, ¿no? Para que no se olvide. Cuando x es igual a x minúscula, para la Poisson, tengo lambda elevado a la x por e a la menos lambda dividido entre x factorial. Esa es su formulita y se tiene que memorizar, ¿no? Para nuestro caso, cuando x vale o cuando x es menor o igual a 30. Entonces, como tenemos una menor o igual a 30, vamos a hacer una sumatoria directamente. Vamos a tener la sumatoria cuando x es igual a 0. Menor o igual a 30, entonces el 30 entra en mi sumatoria. De 0 a 30. De la probabilidad cuando lambda, en este caso ya tenemos lambda, lambda es 24. 24 elevado a la x multiplicado por e a la menos 24.
dividido entre x factorial. Entonces, de esa manera lo reemplazan en sus calculadoras y me dictan qué valores les sale. O bueno, lo escriben en el chat, cualquiera de los dos. Por 0,9042. Gracias. Igual lo pueden ir verificando, más que todo es para eso, es que les preguntan. Vayan verificando sus resultados. 0,9041. 9041. Eso es cuando x vale menor o igual a 30. Entonces, lo que nosotros estábamos calculando era cuando x es mayor a 30. Esto va a ser igual a 1 menos 0,9041. ¿Cuánto es eso? 0,0959. 0,959. Listo. Entonces, esa es la probabilidad que nos estaban preguntando. Entonces, para este tipo de ejercicios, ya sean tasas de cambio, relaciones de cambio, más que todo, ahí es donde se aplica la parte de la distribución de Poisson. Espero que esté claro, o bueno, si alguien tiene alguna duda, igual me hace. Ya se está acabando la reunión. Voy a comenzar otra nueva y vamos a empezar con otro ejercicio. Una variante de lo que es la distribución de Poisson. Entonces, si no hay preguntas, bueno, voy a esperar unos segundos y lo voy a cortar la reunión y vuelven a entrar al mismo enlace. Sí, sí, yo creo que sí voy a entrar a su examen porque la pregunta que vamos a hacer a continuación es igual de un segundo parcial. Esto. Y esto está en función a esto, ¿no? Y ayer igual hemos hecho otras dos preguntas de segundo parcial. Y después vamos a hacer las que nos faltaba de la parte de probabilidad. Probabilidad clásica que se le dice. Entonces, lo voy a cortar la reunión y vuelven a ingresar al mismo enlace. Vamos a hacer este ejercicio que es de examen, ¿no? Ah, sí, el Inge dijo que iba a entrar hasta variable aleatoria el segundo parcial, si no me equivoco. Variable aleatoria. Bueno, esto implica lo que es variable aleatoria, a menos de que no hayan visto las distribuciones. ¿Hasta qué parte han hecho eso? Tampoco he podido aclararme ayer. Variable aleatoria es básicamente todo lo que estamos haciendo, ¿no? Pero esta ya es la distribución, básicamente las aplicaciones de lo que es variable aleatoria, ¿no? Y bueno, no sé hasta qué parte habrán dicho variable aleatoria. Ayer solo me han dicho variable aleatoria con las discretas. Y bueno, estas son las distribuciones discretas de variable aleatoria.
Igual vamos a hacer un ejercicio, yo creo, al final de la clase de la parte principal o bueno, la parte básica de lo que es variable aleatoria. Este es como aplicaciones más que todo con sus distribuciones. Entonces, bueno, vamos a, después de este ejercicio vamos a hacer lo que corresponde a la parte de probabilidad clásica, que es lo que sí o sí va a entrar en su examen. Esta parte de variable aleatoria todavía está un poco indeciso, ¿no? Si entra o no, pero por si acaso lo avanzaremos también. Lo demás ya es lo que hemos hecho en clases. Lo último fue distribuciones de probabilidad continua. Sí, Continúan avanzado. Bueno, me ha dicho que no iba a entrar continuo, solo sí, discretos. sí, sí, no, no, no va a entrar, mencionó. Bueno, dijo a lo que hasta donde avanzamos el lunes, más o menos, y yo le pregunté al ingeniero si iba a entrar la parte de distribución de probabilidades. Me dijo, no, solo variable aleatoria, nomás me respondió y se fue. Entonces supongo que va a entrar solo la primera parte, que es lo que realizar distribución o la distribución de probabilidad de una determinada probabilidad. Eso igual lo vamos a hacer. Entonces, esta parte la vamos a completar, que es la última pregunta de segundo parcial que tengo, que es hasta esa parte de